Bien, buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Por favor, empezaremos a poner cómodos para empezar la clase del día de hoy. Así que, mientras estén llegando sus compañeros, nosotros estaremos listos para seguir con nuestras clases, ¿sí? Bueno, como verán, está un poco diferente la situación, es que me han cambiado de ambiente, entonces también puede ser un factor para que cambie un poco el link de ingreso, ¿sí? Pero de todas maneras, todas las noches yo les voy a mandar el link como tal, ¿ya? Bueno, eh, ¿alguna duda o alguna pregunta con respecto a la tarea? Bueno, estaba haciendo una revisión de de las tareas y resulta que muy pocas personas hasta el momento, puede ser un minuto, que solo han entregado 11, ¿no? Y eso es preocupante. 11. Yo solamente les podría llegar a decir que tienen que tener mucho cuidado en esta parte, porque las tareas sí son muy importantes a la hora de determinar la nota final. Vale un porcentaje muy alto, es el 30%, ¿no? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta aquello, ya al momento de hacer sus tareas. Bien, en ese sentido, nosotros empezaremos entonces de una vez con nuestra presentación, porque lo que tenemos que hacer hoy es muy amplio, ¿ya? Una pregunta, dice, Dime, eh, ¿por qué tiene que ser en PDF? Es que mucho, ¿qué? ¿por qué tiene que ser la tarea en PDF? La tarea tiene que ser en PDF porque es la manera en donde se puede calificar en tiempo real en la plataforma. Muy aparte, me ayuda a mí a determinar si son elementos de copia o son elementos realmente sacados como una tarea, se podría decir. Hay una herramienta que me permite determinar cuánto de porcentaje tiene esa tarea de copia y cuánto de porcentaje tiene la tarea de real, ¿ya? Entonces, para hacer una buena revisión y demás, yo opto por el formato PDF, así con el único fin de ver el resguardo de dónde se está realizando el documento. Posterior también a aquello es para que en la plataforma, cuando ustedes mismos hagan una revisión, tengan ese documento y no se descargue como un documento Word o algo así. Ahora, no necesariamente puede ser PDF, ya les he explicado, también podría ser por por fotografía, ¿no? A veces algunos estudiantes me dicen, no tengo computadora y demás, entonces pueden hacerlo por fotografía. Hacen muy buenos trabajos a mano y eso se valora, ¿no? Definitivamente se valora cuando se hace a mano. ¿Algo más? No, gracias, dice, es que no sabía. Ya, no, tranquilo, está bien. Bueno, entonces ya está una gran mayoría de sus compañeros y empezaremos un poco a hacer nuestras tareas, ¿ya? Bien. El día de ayer hemos hablado acerca de lo que es el marketing. No decíamos que el marketing es educar, en definitiva, es educar. No puedes hacer otra cosa distinta si no haces educar. Tienes que informar, tienes que hacerlas que las personas conozcan sobre tu producto o sobre tu servicio que vas realizando. ¿Ya? También es vender ideas. Hemos dicho lo importante que es vender ideas dentro de lo que es el marketing. Es muy importante vender ideas, porque es la única manera de poder sobresalir frente a la competencia, porque sabemos que la competencia casi son todos por igual. ¿Qué es lo que te va a distinguir? La idea que tú vendes. Y algunas veces nuestro producto o nuestro servicio puede ser inferior a lo de la competencia, pero nuestra idea es lo que le va a dar realce a lo que estamos realizando, ¿no? Muy importante esto del vender ideas. Es tan importante que es por eso que si sabes vender tu idea, no importa el producto, no importa, porque hemos puesto el ejemplo de iPhone, ¿no? Sencillamente iPhone tiene un producto que está por debajo de las especificaciones de su competencia, ¿no? Tiene menos rendimiento, la batería se agota, hasta hay challenges en TikTok donde nos están diciendo, a ver, haz algo con tu iPhone y que no se apague la batería, por ejemplo. ¿No? Entonces, imagínense, pero ¿qué nos vende iPhone? Nos vende estatus, nos vende clase social. Entonces, es importante esto del vender ideas, ¿ya? También nos habla de que el marketing es contar historias bien contadas. Y hemos visto el día de ayer cómo las historias llegan a ser parte fundamental.
No hemos visto cómo en un determinado momento esas historias las compartes tantos que hasta te sientes identificado de aquello, ¿no? Es eso, en la parte de lo que se denomina lo que es marketing, ¿no? Y les he dicho ayer bien clarito en la noche, me acuerdo muy bien de aquello, les dije, vayan a ver esta noche en campañas de publicidad y a veces se dan cuenta qué es lo que realmente están vendiendo las empresas, qué es lo que realmente están vendiendo los negocios como tal, si están vendiendo el producto o nos están implantando una idea. Yo veía, por ejemplo, una publicidad, ¿no? Que nos mostraba cómo un determinado detergente limpia mejor que el otro, ¿no? Nos está mostrando la idea de que ellos está destinado para amas de casa y que tienen que proteger a los demás de la suciedad. No nos está hablando de seguridad, nos está vendiendo seguridad más que el producto en sí. No, eso es lo que he podido ver, ¿no? En el largo de las campañas. Bien, también estábamos hablando, también podríamos decir, bueno, hemos hablado acerca de lo que es el mercado, ¿no? Y decíamos simple y llanamente que el mercado es aquel lugar físico o no físico en donde se hace intercambio o transacciones de productos o servicios, ¿no? Así de sencillo, de la manera más práctica posible. ¿Qué nos decía del mercado? El mercado es el lugar destinado por la sociedad en el que vendedores y compradores se reúnen para tener una relación comercial, ¿no? Y ahí hemos podido determinar algunos aspectos fundamentales, qué son los elementos que existen dentro del mercado y qué elementos encontramos dentro del mercado, ¿no? Ahí hemos podido ver los ofertantes, los demandantes, pero antes de eso, hablar de la oferta y la demanda, hemos encontrado otros elementos como el producto. El producto, el dinero. Hemos dicho que es necesario dentro de un mercado el dinero, porque si no, no estaríamos hablando de mercado y también de las personas, ¿no? Y hemos puesto un ejemplo, ¿no? Quien sea puede estar actuando dentro de un mercado. Y ahí recién aparecen estos dos elementos fundamentales que son la oferta y la demanda, ¿no? Eso es lo que hemos hablado el día de ayer. Estos 5 elementos son muy fundamentales a la hora de decir qué elementos están en el mercado, ¿no? ¿Cómo podemos ver que existen estos elementos a través del día a día, ¿no? Si vamos ahorita al mercado, podemos ver que existe oferta y demanda, ¿no? Hay oferta de algún producto o servicio y hay demanda porque nosotros estamos buscando aquello, ¿no? Y hablar hablamos del dinero, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nuestra transacción? ¿Cómo podemos adquirir aquel producto que necesitamos a través del dinero? ¿Y quiénes hacen eso? Las personas, ¿no? Muy importante eso acerca del estudio del mercado. Dentro de las ofertas y demandas encontramos estos dos, ¿no? Dentro del mercado encontramos los ofertantes y los demandantes, también llamados oferentes, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Decimos que es el individuo o institución que ofrece un producto o servicio en el mercado. El oferente es aquel que nos está dando el producto, que nos está dando el servicio, que tal vez nosotros podemos en un determinado momento necesitar, ¿verdad? También nos ha hablado de los demandantes. Hemos hablado que son aquellos que quieren un producto o lo obtienen y llegan a un acuerdo con el ofertante, ¿no? Hemos ya llegado a tal nivel de decir, bájame pues casera y demás y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos ido avanzando el día de ayer. Ya, hoy vamos a entrar a una parte muy importante que se llama los factores que intervienen en el mercado, ¿ya? Factores, como podríamos decir, que ponen su mano en determinado momento dentro de lo que es el mercado. Y aquí podemos ver, aquí en esta diapositiva, que existen 3 elementos, pero en realidad son 5 y lo vamos a ver más abajo. Ya, iremos desarrollando por partes. Un factor, el factor político. Dentro del mercado, el factor político es, es tan importante porque son las directrices por las cuales se van a regir en el mercado, ¿no? La parte política es esencial dentro del mercado.
Aunque digan que no, no debería intervenir, es esencial en cierta manera porque también tenemos que dar seguridad a los consumidores. Dentro del factor político, en nuestra realidad boliviana, podemos encontrar, ¿no?, algunas instituciones encargadas de aquello, como podrían ser las defensas del consumidor, ¿no? Defensa del consumidor. ¿Quién es la defensa del consumidor? Pues son una institución que se encarga de defender al consumidor contra ciertos atropellos que el mercado, que algunas empresas pueden tomar contra él. En la parte del factor político, es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de hacer un estudio de mercado, por ejemplo, porque como yo les decía, desde el primer día de clases, los gobiernos latinoamericanos no protegen la parte empresarial y tenemos que estar o tienen que estar muy sujetas a lo que se determina en la parte gubernamental. ¿No? Hay presidentes o gobiernos que sí apoyan a la parte empresarial, hay otros que no, hay otros que los dejan a su libre albedrío, ¿no? Y en definitiva, ese aspecto ha hecho de que muchas empresas tengan mucha incertidumbre. Pueden trabajar de la mejor, pero tienen incertidumbre. Como yo les decía en clases anteriores, en países como Europa, como en Estados Unidos, más al contrario, con las políticas a las empresas se les protege de cierta manera, pero también se las controla. Ojo, porque también las empresas pueden salirse de control. ¿Y qué empresas se pueden salir de control actualmente? Las empresas tecnológicas. Facebook, Amazon, Alibaba se han salido de control hasta el grado de censurar a un presidente. ¿Se pueden imaginar el grado que tienen esas compañías? Ah, eso es porque ellos han sido muy protegidos en cierta manera, pero se han vuelto tan grandes que ahora su poder tiene que ser limitado, definitivamente, ¿no? Pero eso también es un factor político, porque eso va a poner su mano dentro de la economía o dentro de un mercado en tal. ¿No? La política va a meter su mano dentro de un mercado para que estos, bueno, vayan desarrollándose de mejor manera, para que dé la directriz para que se desarrolle de mejor manera, ¿ya? Los factores económicos. En un mercado hay que analizar los factores económicos. Y aquí hablar de los factores económicos es muy complejo, demasiado ya complejo, porque hay que estudiar bastantes variables, ¿no? Desde la tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de paro y muchas otras cosas que la economía tiene que revisarlas, ¿no? Pero es importante para la mercadotecnia también analizarlas porque hay fenómenos que definitivamente nos van a afectar en el mercado. Y ahí podemos hablar de dos factores económicos muy interesantes que hay que analizarlos y estudiarlos, como son la inflación y la deflación, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice que es la inflación? La inflación no es nada más que la subida de precios, de manera escalonada, se podría decir, ¿ya? Pero es la subida de precios. ¿Y qué es la deflación? Lo contrario de la inflación, que es la bajada de precios. Tal vez de manera escalonada también. Y vamos a hablar de un ejemplo de esto, ¿ya? Miren, hace un tiempo atrás, y justamente hoy se cumple un año de lo que es las primeras dos personas con el virus, con el coronavirus. Hace un año atrás justamente estaba empezando una etapa muy crítica dentro de la sociedad boliviana. Esta etapa se llamaba la etapa de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque llegaba la pandemia, ¿no? Todos hemos estado muy ansiosos. Hace un año, como hoy, las farmacias estaban abarrotadas de personas buscando gel para manos, buscando gel antibacterial, buscando mascarillas o buscando barbijos, buscando guantes, buscando medicinas para combatir dicho virus, y se ha producido una inflación de los productos, ¿no? Hemos visto que esta mascarilla en determinado momento costaba un boliviano, ¿no? A veces cuando eran tiempos normales y cuando ibas a visitar a un hospital decían, no, con barbijo siempre. Ibas a la farmacia y te decían un boliviano. Pero ¿qué ha sucedido?
en esa época? Pues simplemente han aumentado los precios a tal grado de que este simple barbijo ha llegado a 5 bolivianos por unidad. O alguien ha comprado más caro, tal vez. Imagínense cuánto ha sido el aumento. Casi un 500%. Entonces ha producido una inflación. ¿Y cómo se produce una inflación? Pues una inflación se produce porque existe mucha demanda y hay poca oferta. O sea, muchos me están exigiendo algo y yo tengo muy poco para darles, entonces voy a subir el precio con el único objetivo de ganar y tener beneficio yo, ¿no? Ahí vemos, nos damos cuenta que la inflación es la subida de precios. Y algunos pensadores dicen que la inflación es la primera etapa para echar una crisis. Y esa inflación ha provocado pues crisis, ¿no? Hasta el día de hoy podemos en definitiva hablar de que no hay fuentes de empleo, pero ya son otras variables muy distintas de estudiar. Pero cuando vemos que los precios están subiendo de manera general en todos los productos, ojo, es otra característica de la inflación, que los precios de los productos suben de manera general, es decir, todo empieza a subir. No solamente algo en específico. Aquí hemos hablado de las mascarillas y de los equipos de, no sé, de medicinas, por ejemplo. Pero cuando hablamos de una inflación escalonada y general, hablamos de todos los productos, cuando empieza a subir todo. En Bolivia se ha dado un fenómeno que se llama la hiperinflación, y si no me equivoco fue en el año de 1980. En los libros de economía aparecemos, ya porque ha sido la mayor hiperinflación del mundo, en donde para comprar panes o algo así tenías que llevar carretillas. Lo mismo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Ahí podemos ver que incluso los billetes los regalan, porque el valor monetario de su billete no tiene sentido, ¿no? O sea, no vale nada. Hasta hay billetes de juegos o dinero de juegos que valen más que su dinero de Venezuela. Imagínense. Lo mismo ha llegado a Bolivia en la época del 80, ¿no? Pero la inflación es un elemento primordial a la hora de hacer mercadotecnia. Porque imagínense que los precios están empezando a subir. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué estrategia vas a hacer? Pues tienes que determinar si tu producto o servicio también tienes que hacerlo subir. O si no, tienes que determinar si lo vas a mantener. Ahí es una estrategia que cuál puede sacarte ventaja frente a los demás. ¿Ya? Pero la deflación es lo contrario a la inflación. ¿Qué nos dice? Es la bajada de todos los productos, de los precios de los productos. Y si nos vamos al ejemplo de la mascarilla, ha llegado al punto del día de hoy de que se encuentra una mascarilla común y corriente a precio unitario en 50 centavos. Pero obviamente hay que comprar más. Sí, hay que comprar toda una cajita para tener ese precio. Sí, pero ¿cómo ha bajado, no? De 5 bolivianos a 50 centavos. Yo hablo de conocimiento, con conocimiento de causa, porque no, nosotros importamos en una empresa todas estas cosas. Y es importante para el estudio de la mercadotecnia saber de estos dos elementos, de la inflación y de la deflación. Porque en un momento determinado puede ser que estés bien, ¿no? Estés ganando bien por la inflación que estás teniendo, pero en un momento determinado, producto de la deflación, puedas empezar a perder. ¿Y por qué se da la deflación? ¿Por qué? Porque existe mucha oferta y ya no existe demanda. Y eso es lo que ha pasado. Hace un tiempo atrás, hace un año, los barbijos, había mucha demanda porque solamente eran unos lugares, unos cuantos lugares, solamente farmacias los que vendían, ¿no? Pero por eso se ha producido la inflación. ¿Y cuándo ha empezado una deflación de este producto? Cuando ya no solamente las farmacias vendían eso, sino que ya también vendían muchas personas, y hasta el día de hoy las encontramos. Y es por eso que en un momento determinado yo preguntaba y decía a las personas, me preguntaban, ¿no? Mm, Joven Ernesto, ¿por qué no importa más mascarillas o más barbijos? Porque nosotros vendíamos a la alcaldía, vendimos, a Yayagua vendimos, y otros, a Sucre vendimos. Decía, ¿por qué no traen más? Y le decía, porque el precio de importación y los precios están muy fluctuantes. Y yo puedo traer para hoy día al precio de 3 bolivianos, pero para mañana puede aparecer al precio de 5 bolivianos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo ganar?
O puedo perder, tal vez pasado mañana ese mismo precio va a bajar y va a estar a un boliviano la unidad. Ah, entonces hay que ir preveyendo esos elementos, ¿no? Hay que ir preveyendo. Y muchas personas, y lamentablemente debo decir eso, muchas personas al pensar que existe mucha demanda han empezado a hacer los barbijos como han podido y como han querido. Camionadas enteras. Pero la realidad es que en un momento determinado, como había mucha oferta, tuvieron que bajar los precios. Y esas personas que trajeron camionadas de ciertos productos, de los barbijos, tuvieron que bajar el precio y por tanto tuvieron que perder gran parte de su inversión. Entonces es importante para el marketing siempre estar al tanto de los factores económicos, ¿no? Si en este instante nosotros vamos al mercado y decimos, corralito, pucha, un alboroto terrible, a tal grado de que pueden incluso personas hacer desmanes. Es increíble esto de los factores económicos, ¿ya? Muy importante a la hora de hacer algún estudio, en especial de mercadotecnia, porque nosotros nos regimos de eso, ¿no? Nos regimos mucho de eso. Si existe inflación de un producto, entonces nosotros tenemos que saber determinar si ese producto o ese servicio va a funcionar con el mismo precio o vamos a tener que aumentar nuestros precios. ¿Ya? Otro factor importante dentro de lo que se llama los factores que intervienen al mercado son los factores psicológicos. ¿Ya? Y en definitiva, los factores psicológicos afectan pues al mercado, afectan a tal grado de ver cómo está el ánimo de las personas. Ya, y aquí vamos a notar factores psicológicos. ¿Qué estudia la psicología? La psicología estudia el comportamiento del individuo o el comportamiento de los animales y demás, ¿no? Pero aquí tenemos que hablar en mercadotecnia del comportamiento del consumidor, que es nuestra próxima lección, ¿ya? ¿Qué nos habla el comportamiento del consumidor? Nos dice cómo se comporta nuestro cliente o usuario al momento de querer realizar alguna compra. Y es importante estudiar su comportamiento a tal grado de que no puedes estar hablando así por así. Mañana, ahorita está haciendo frío, ha llovido, entonces ahorita voy a ir a vender helado. Algunos cuantos locos te comprarán, pero los demás estarán buscando maneras de estar caliente, ¿no? Y es importante eso. Y mucho tiene que ver los factores que influyen psicológicamente, ¿verdad? De esta parte del comportamiento del consumidor vamos a hablar un poco más adelante, ¿ya? Un poquito más adelante. Esos son los tres primeros factores que intervienen en el mercado, ¿no? Y aquí encontramos los otros dos, que son los factores tecnológicos y los factores naturales, que hoy en día se han vuelto recientes factores que involucran al mercado, casi recientes. Decimos recientes, pero a pesar de que esta teoría tiene años, ¿no? La teoría tiene bastantes, incluso décadas, pero son recientes por el estudio económico, ¿no? Y aquí los detalla bien claro. En los factores políticos tenemos la política gubernamental. La política gubernamental es mucho. Afecta al mercado a tal grado de ver cómo son las políticas del gobierno para para el mercado. ¿Va a intervenir? Aquí en las políticas gubernamentales tendríamos que estar viendo necesariamente cómo el gobierno va a proteger a las empresas y al bolsillo del ciudadano, aunque más está relacionado con la política económica, ¿no? Pero en la política gubernamental, ¿cómo va a ser la relación de la empresa, de las empresas o de los medios de producción con el gobierno? Que son factores en determinado momento. Si el gobierno se pelea con los empresarios, y justo pasa eso en nuestros países latinoamericanos, por lo general esas empresas tienden a cerrarse, tienden a abrir otra razón social y demás, ¿no? Vemos eso. Entonces eso es un factor importante dentro del mercado, porque si una empresa cierra de por sí de la noche a la mañana, entonces sí va a afectar al mercado, porque está dejando a gente sin trabajo, porque está dejando a gente sin modos de ingreso.
importante ese aspecto de las políticas gubernamentales. Y en las políticas económicas nos está diciendo que cuáles son las políticas con respecto a cuidar la economía del pueblo. ¿Cuáles son las políticas con respecto a cuidar la economía del pueblo? ¿No? Aquí tendríamos que estar hablando de los ingresos de las personas. Tendríamos que estar hablando de cuánto ganan ellos, ¿no? Es un estudio complejo, sí, conlleva bastantes años incluso, sí, pero no está de más poderlos mencionar dentro de la mercadotecnia, porque sí ayudan y sí afectan, porque nosotros trabajamos en el mercado. Los mercadólogos trabajan en el mercado. Ese es su campo de acción. Entonces tienen que ver si la política gubernamental está afectando el mercado o la política económica. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, nuestros papás, se podría decir, anterior al actual gobierno, tenían que estar pegados al periódico, pegados a las noticias, con el fin de poder saber cuánto era el precio del cambio de dólar. Otros días era 8, otros días era 9, otros días era 7 y otros días era 12. Esas políticas económicas afectaban notablemente al mercado, porque eso significaba que tu moneda nacional valía más o valía menos de acuerdo a la relación con el dólar, ¿no? Ahora ya tenemos una estabilidad monetaria y donde vemos que nuestra moneda de cierta manera vale más, o bueno, se está manteniendo su valor con respecto al dólar, ¿ya? Pero algunos economistas dicen de que esto ya tiene que cambiar porque está endeudando al país y demás, pero esas son cosas de economía puramente. Ya nosotros hacemos mención de aquello, porque imagínense, nosotros somos mercadólogos y resulta que mañana despertamos con la noticia de que ahora el dólar vale 10. Entonces tienes que hacer un reajuste de tus precios de productos, un reajuste en la producción, porque ahora tu dinero va a valer menos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? En los factores económicos podemos ver los factores macroeconómicos y microeconómicos. Los factores macroeconómicos hacen referencia a todos los factores de una nación, se puede decir, de todo un conjunto de naciones. Aquí podríamos estar hablando de aspectos como las tasas de desempleo, mm, no sé, la tasa de analfabetismo. O sea, aquí son políticas más grandes aplicadas a todo el Estado, ¿ya? A toda la parte del Estado. Y en los factores económicos también encontramos los factores microeconómicos. ¿Qué nos dicen los factores microeconómicos? Que van más o menos al estudio económico de la empresa. Este macroeconómico es grande, aplicable a toda una nación, a todo un país. Y políticas o los factores económicos, microeconómicos, que están aplicados a todo lo que es una empresa, ¿ya? En los políticos microeconómicos, digo, en los factores microeconómicos, encontramos, por ejemplo, los ingresos marginales, los costos marginales y demás costos o elementos que se estudian en la empresa y que afectan a la empresa. Aquí hablamos de empresa y aquí hablamos de un estado más grande, ¿ya? Aquí en la parte de factores psicológicos, y ahí donde vamos a hablar, ¿no? En los factores psicológicos es importante ese estudio para el mercado, porque nos pondremos el ejemplo. El otro año llegó el virus. ¿Qué existió? Pánico, existió miedo, existió incertidumbre, ¿no? Hoy, 10 de marzo, 2 personas, una en Santa Cruz y una en Oruro, llegaron procedentes de Italia y por lo tanto con tal nueva cepa. Esa noche todos en shock, pensando que esto iba a ser lo peor en ese instante, ¿no? Las farmacias llenas, las calles asustados porque no queríamos tocar nada, una incertidumbre de decir, oye, ya me he contagiado, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber cuarentenas? Entonces, en un momento de pánico, un mercadólogo tiene que saber determinar cómo está la situación de su público objetivo. Si están en pánico, no le vas a decir, ya, entonces,
Ya que estás asustado, entonces te voy a vender una fiesta con muchas personas extranjeras de otro. No, pues no le podías haber hecho eso, porque su mente está en otra cosa. Su manera de cómo está actuando, su manera de cómo se desenvuelven sus actividades está en el miedo, en la pandemia. Ah, pero ¿qué pasaría si la selección boliviana entra al mundial? La euforia es pues, grande, ¿no? Emocionados, mucha bandera. Compramos cosas que no tienen ni sentido, que no las necesitamos, pero las compramos porque es nuestra euforia. ¿No ve? Cuando, por ejemplo, aquí en Potosí no tenemos muchas alegrías, pero a ver, una que podamos ir, independientemente de cuál sea el colegio y demás, tenemos buenos representativos de básquetbol, ¿no? Esos representativos han salido campeones y la euforia era tan grande que el festejo era grande y eso afecta pues al mercado, porque se han hecho fiestas en Orlando, han comprado algunas cosas para festejar aquello. Imagínense cómo esas cosas afectan, ¿no? Y un mercadólogo tiene que saber determinar cómo está los ánimos de su público objetivo. ¿Tiene pánico, tiene euforia o está triste? El país puede estar triste en momentos determinados. Como la vez que la corte de ella haya dijo que el fallo no fue favorable. Ha sido un día triste, independientemente si eras o no de un partido o político o no, pero fue un día triste para las aspiraciones del pueblo boliviano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No le vas a ofrecer, bueno, entonces llévete un mar de lágrimas al 2 por 1. No, no podías haber hecho eso, sino que tenías que empatizar. Y para eso era necesario, pues, contar historias, ¿no? Entonces, esos aspectos psicológicos son factores que intervienen al mercado y que afectan al mercado. En un momento de euforia, se venden mucho cosas que no tienen valor para las personas. En un momento de pánico, se venden mucho las cosas de seguridad. Ya en un momento de pánico, como el otro año se ha dado de la pandemia, las personas vendedoras de productos básicos como azúcar, arroz y demás situaciones, pucha, han ganado, pues, ¿no? Ganancia de... Y ahí entonces el gobierno que ha dicho, vamos a regular. Vamos a regular porque no puede ser de que existe inflación, porque si existe inflación, entonces va a subir una cosa más. Cuesta muy caro el arroz, muy caro el azúcar, entonces va a tener que subir los micros van a tener que subir a un boliviano más, entonces si ellos están cobrando un boliviano más, entonces todo empieza a ser una subida escalonada de precios a nivel general y no nos conviene aquello. Y eso hay que estudiarlo constantemente en la parte de mercado. Los factores tecnológicos. Los factores tecnológicos hoy en día son tan importantes de estudiarlos porque ahora sí están afectando al mercado de gran manera, pero a tan gran manera que están empezando a desplazar la mano del hombre con la máquina. Si nosotros automatizaríamos nuestros procesos de inscripción, les estoy 100% seguro de que las personas que están trabajando en atención al cliente dentro del instituto, mañana ya no tienen trabajo. Y por tanto ya no tienen ingresos sus familias. Por tanto, esa persona no va a tener dinero para comprar otras cosas, ¿verdad? Entonces los factores tecnológicos hoy en día son dignos de estudiarlos dentro del mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos existen ya taxis automáticos, autómatas. Vos pides, vienen, te recogen y te llevan. Así de sencillo, no hay un chofer. Es también importante eso. Imagínate que vos eres una compañía de radiotaxis que estás también trabajando, digamos que eres el Centauro, no sé tantos que hay aquí, y justo aparece ese servicio con tecnología. Entonces tienes que empezar a ver cuál es una amenaza, ¿no? Es una amenaza que ello te puede quitar lo que es tu mercado y afecta al mercado porque las personas van a empezar a utilizar aquello, pero también personas se van a quedar sin empleo. Por lo cual, ahí como mercadólogo, ¿qué es lo que podrías hacer? ¿Qué iniciativas tendrías que hacer? ¿Ya? Y por último, los factores naturales.
naturales, que hoy en día son de temas de bastante discusión, ¿ya? Los factores naturales ahora son tan importantes como los factores económicos, ¿ya? Porque ahora hablamos mucho de la naturaleza, hablamos mucho de la manera en cómo nosotros nos comportamos con el medio ambiente y en cierta manera afectan a la economía. Digámoslo así, hace un tiempo atrás estábamos viviendo la temporada de carnaval, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos acostumbrados a hacer en carnaval? Nuestros churrasquitos, ¿no ven? Nuestra famosa parrilladita. Entonces, ¿se imaginan que ese año hubo una gran sequía en Bolivia, una devastadora? Y no hay pues carne. Entonces, este factor es importante. Y como no hay carne, va a afectar pues al mercado. O sea, está diciendo que no va a haber oferta, pero existe demanda porque es nuestra tradición. Entonces los precios se van a inflar. Imagínense que todo es una consecuencia o todo va enlazado a lo que puede afectar al mercado, ¿no? Puede afectar al mercado, todas estas cosas. Imagínense una caída estrepitosa de los precios de la quinoa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese año se han arruinado las cosechas. Entonces, ¿cómo puedes tú como mercadólogo dar solución a aquello? Ya verás los sustitutos. En el caso de la carne, coman carne vegetal, no sé, tantas otras cosas. Si se acaba el tiempo de la reunión, por favor vuelvan a ingresar al mismo link. ¿Sí? Eso es todos los días, por supuesto, pero siempre hay personas nuevas. ¿Ya? Entonces, los factores naturales son importantes y muy importantes ahora en el estudio del desempeño de los mercados. Es por eso que se decía que las empresas eran unos devoradores de mundos, devoradores del mundo, porque las empresas sacan y extraen todos los recursos de la